La responsabilidad de estos chats filtrados de Fernando Villavicencio, a criterio de Zurita, su amigo entre comillas de Villavicencio, es la Policía Nacional. No lo digo yo, lo dice el medio Plan B. En su crónica manifiesta lo siguiente: Cristian Zurita también relaciona a Pablo Muentes en un video que él mismo subió a sus redes sociales en TikTok como el principal sospechoso de la autoría intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. Lo dice que el celular de Muentes ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Quién es el principal sospechoso de la autoría intelectual de este suceso deleznable? ¿Quiénes filtraron este contenido del teléfono? ¿Por qué se filtra esta información justamente en elecciones, en las etapas finales del juzgamiento del caso Metástasis y Purga? ¿Qué hay en dicho teléfono sobre el manejo de los puertos y la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas? En una intensa charla en una mesa de análisis de Plan B, el periodista Cristian Zurita puso puntos sobre las íes a estos y otros temas. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio el día 9 de agosto del 2023, Zurita es el centro de la intensa campaña de hostigamiento, agresiones y asesinato de su reputación y la de 150 periodistas más. Este no es un tema de insultos ni tampoco se diluyen en el tiempo. Desde al menos abril 2023, Villavicencio también fue víctima de una orquestada campaña de desprestigio entre políticos, youtubers y mafiosos, y fue ahora, tras la filtración de contenidos supuestamente, entre comillas, albergados en el teléfono de El Oxiso, todos los dedos apuntan hacia Zurita. ¿Quién filtró los contenidos? La filtración fue activada el 5 de noviembre del 2024 desde un correo electrónico anonymous46@gmail.com y amplificada después por Angélica Porras, candidata a la Corte Constitucional, por Priscila Schettini, candidata a la Asamblea, y por los Anchor de la Posta. Este hecho, en palabras de Zurita propia, ha roto la cadena de custodia de la información contenida en el teléfono. El comandante de la policía va a tener que responder por esto y todos los policías relacionados en esta cadena. Esto con el análisis y la cadena de custodia de los elementos en cuestión. El periodista y también ex candidato presidencial recuerda que la policía es la encargada del manejo y la custodia de este tipo de pruebas. Son ellos quienes tendrían que responder. Dice y anticipa que en los próximos 2 días intentaría hacer una denuncia para que se explique cómo es que se pudo haber filtrado el contenido y quiénes serían las autoridades y funcionarios responsables, tanto de policía como de fiscalía, que están a cargo de esta investigación y quienes serían finalmente los responsables de esta filtración. La fiscalía tiene que determinar en una nueva investigación exactamente qué se ha filtrado y qué se ha manipulado. Se evidencia la incapacidad de la Fiscalía de tener una real control sobre quienes ejercen parte de esta investigación, y si es que la Fiscalía no puede controlar a la policía, ¿cómo es que se puede garantizar la generación de pruebas dentro de un proceso? ¿Cuántas copias del celular existen? ¿Una sola copia? Cristian Zurita responde categóricamente que existe una sola copia. Juan Carlos Calderón, director del Plan B, inquiere que La Posta ha dicho que Zurita ha hecho una copia del celular de Villavicencio. Esa dice que es una versión malvada, lo dijo Zurita, porque lo que han de entenderse es que él ha hecho una copia para entregársela. ¿Qué más evidencia de transparencia que se entrega la información al FBI? Y les dijo además que se le entregaba a ustedes, porque el gran problema es que en el Ecuador se va a filtrar, dijo. Ellos serían los que entregarían una copia a Fiscalía. No existe otra copia más que no sea la que se entregó al FBI. Si existe otra copia, es un tema que debe responder el FBI. Zurita rememora que en noviembre del 2023, en las oficinas del FBI en Nueva York, se ha entregado el teléfono y conversó con 3 agentes sobre lo que tenía que analizarse. ¿Qué más prueba de transparencia? La familia confió en mí, dijo, para entregar eso, porque
se creía que era el camino adecuado y ahora se podría estar muy angustiado y molesto. Y los entiendo, dijo. Si esa información se entrega a una entidad internacional que estaba participando en la investigación y esa entidad después le pasa a la fiscalía y desde allí se filtra, ¿esto qué significa? Como nación estamos desde hacía mucho tiempo en las peores circunstancias. Y el celular de Pablo Muentes, ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, está preso por ser el vértice donde confluyen las tormentas nacionales de los casos Metástasis y Purga, casos que retratan la penetración de las mafias en la política, la justicia y ciertos espacios mediáticos. Muentes, en la óptica de Cristian Zurita, es el principal sospechoso de este complot que ejecutó este móvil. El crimen pasa por los grupos de delincuencia organizada, dice, pero también por las decisiones de los propios políticos. ¿Por qué Muentes? Para Zurita, el ex asambleísta social cristiano entendía que Fernando Villavicencio, su amigo entre comillas, sabía de sus negocios, sabía que había por ahí un control y cooptación de la justicia en el Guayas y que había unas líneas de lo que significaría el manejo territorial en Durán bajo sus intereses. Además, ya había entrado en un enfrentamiento no solamente con Muentes, ya había hecho una serie de preguntas a Nebot directamente relacionadas al manejo de empresas y a una cierta vinculación con el manejo de los espacios en los puertos. En la perspectiva del periodista de investigación, Muentes se erige como la mano derecha de Nebot, como el hombre con licencia para manejar la justicia en el Guayas de manera corrupta y para obtener recursos económicos, para lo cual terminaría pactándose con grupos de delincuencia organizada. Zurita vuelve en el tiempo y recuerda ciertos énfasis en agosto 2023, cuando Fernando Villavicencio de pronto aparece como abogado de una parte de la familia del asambleísta Ricardo Vanegas, y él es quien planta la idea de que hay que buscar el teléfono de Fernando porque es una pieza fundamental para llegar al crimen, pero era bastante obvio que lo hacía con consideraciones políticas. Luego una parte de la familia también reclama el teléfono. Entonces el entre comillas correísmo empieza a atacar sobre el teléfono. Cuando se filtra ya nadie habla del crimen. Y aquí hay una pregunta muy importante. Nadie se ha preguntado sobre el teléfono del principal responsable del crimen, que es Pablo Muentes. Hasta donde yo sé, ha desaparecido. El timing de la filtración. Zurita dice no dudar de la oportunidad de la filtración de estos contenidos precisamente en estas etapas finales del juzgamiento de los casos Metástasis y Purga. ¿Por qué? Porque esta puntería existe el interés de generar el cambio de una narrativa en temas relacionados con el tratamiento de la justicia. En su opinión de Zurita, el manejo de la filtración se da para Zurita para cumplir algunos propósitos. Primero, es el desprestigio a la fiscal general y luego tratar de pescar a río revuelto, entre tanta información para ver cómo se baja el caso Sobornos. ¿Cómo? A partir de la descontextualización, alguna conversación que pueda haber entre la fiscal general y Fernando Villavicencio para entonces en funciones de periodista. Lo segundo, la razón por la cual todo esto sale en este momento es que se estaría tratando el tema Metástasis y por este motivo o por este tema estarían atravesándose los dos partidos más importantes, el PSC a través de Muentes y después Revolución Ciudadana de Correa, con todo este cruce de relaciones entre corrupción y crimen organizado pasando por el narcotráfico. Zurita concluye que no le queda ninguna duda de que a quienes se sentencie en los casos mencionados estarían directamente involucrados en el crimen organizado de Fernando. Cortinas de humo. El problema ya no sería el crimen como tal. Se indigna Zurita
y ahora el problema es la ruta del teléfono. Todos los días ha recibido insultos desde el fallecimiento de Fernando, que en donde estaría el teléfono. Para eso querrían el teléfono. Ahora que ya se ha filtrado la información de que me acusan, dijo, de extorsionador, esto es lo que se estaría diciendo, eso es lo que se sostiene como narrativa que tratarían de imponer con firmeza. Plan B, pregunta a Zurita. Se ha acusado que periodismo de investigación Fernando Villavicencio y él habían recibido dinero de Carlos Pareja Cordero Capaco, incluso han mostrado depósitos. ¿Y cómo va esto? Afortunadamente, dijo Zurita, si es que nosotros hemos recibido algún tipo de financiamiento, no viene del que ha recibido la posta, explica Zurita, y es categóricamente al afirmar que la Fundación Mil Hojas, una plataforma de investigación de la cual es miembro, ha sido un gran gestor de financiamiento, sobre todo desde fuentes internacionales. Todo lo que se quiere interpretar el grupo de narcoperiodistas podría hacerlo, pero nada de eso es real. Han hecho comentarios desde los relojes que se ha usado hasta depósitos, y él dice que quisiera decir que se transparentara esto. Voy a tratar de que se dejen abiertas las cuentas que tengo para que vean efectivamente si existe o no la posibilidad de tener estos miles, estos tales depósitos, como se ha dicho, Boscan, Vivanco y Topic. Puertos y contenedores contaminados. Plan B, le pregunta a Zurita sobre el tema. Mientras la conversación social se concentra en las filtraciones que estaría pasando en los puertos desde donde salen cada vez más contenedores contaminados, por eso se entregó el teléfono, dice Zurita, y reitera lo siguiente, que se pidió asistencia internacional para continuar con estas investigaciones, que se pueden concatenar tanto en Ecuador como en el exterior, para entender qué pasa en los puertos, porque este teléfono tiene la información de esto. Seguramente ellos no van a hablar. Quieren hablar de Villavicencio, de sus relaciones con los periodistas, con Carlos Pareja Cordero, de Cristian Zurita. Son ellos quienes han defendido todos estos intereses, porque hasta donde él sabe, Fernando Villavicencio nunca habló con Fito. En cambio, estos sujetos, en relación a la posta, responderían a estos intereses. Su supuesto gran documental sobre las cárceles, ¿quién las hizo? Norero y todos calladitos, nadie responde, y tampoco sorprende, pero están acabados, no tienen reputación, son el mejor ejemplo de lo que es la cooptación del crimen organizado en las nuevas voces del periodismo en Ecuador y en el mundo. Finalizó la entrevista a Cristian Zurita.